Muy buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos a un debate más de la Fundación Transparencia y Opinión que dedicamos esta semana a un tema absolutamente fundamental. Hemos hecho ya, este es el octavo, nos preceden 7 debates monográficos sobre la situación que ha generado la pandemia originada por la COVID-19, pero no habíamos hablado de la pobreza más que de soslayo, así que de manera monográfica nos vamos a ocupar hoy de participación y compromiso social en estos tiempos que no se entenderían precisamente sin esa participación y ese compromiso social. Enseguida saludo a las 3 personas que me acompañan, que ya las estáis viendo, lógicamente, pero como introducción me voy a quedar con unos datos que no sé si vosotros habéis prestado atención, pero cuando yo vi el otro día el informe de Cáritas y me detuve en que por pobreza severa entendemos que una persona no ingrese más de 370 euros anuales y que en el caso de una familia con 2 menores esa cantidad se va a los 776. Se me pusieron los pelos de punta. ¿Alguien puede vivir con 370 euros al año o una familia con 776? Disculpadme por la pregunta retórica, pero obviamente no. Pues de eso hablamos cuando nos referimos a la pobreza severa, que a lo mejor, igual que servidora, lo admito, no habíais reparado en esto. Está con nosotros Natalia Peiró. Natalia Peiró es la secretaria general de Cáritas Española. Hola Natalia, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Bueno, Susana. buenas noches, aunque con este solazo todavía, que ya está el verano a la vuelta de la esquina, pues vemos, fíjate, vemos luz, así que buenas tardes casi, ¿no? Buenas tardes, noches. También se las doy, también recibo a Carlos Usías. Carlos Usías es el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y también está con nosotros Isabel Roser. Isabel Roser es licenciada en Económicas, si tengo que buscarle la formación académica, pero sobre todo en el presente es consultora, consejera, activista y polinizadora, como le gusta decir a ella, de ideas y relaciones en sostenibilidad empresarial, en transformación y en impacto social e innovación social. Lleva dedicada a esto más de 20 años. Hola Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias y gracias por contar conmigo y nada, aquí sobre todo aprender hoy. Un gusto que nos acompañes tú también. Pero en todo caso voy a empezar por Natalia, porque es la semana en la que se han hecho públicos estos datos, además en el marco de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, donde se han sentado tanto Natalia Peiró como Carlos Usías. También tenemos que hablar de eso, pero por centrar un poco el balón, vamos a ver algunos de los datos, solamente algunos de los números que emanan de ese informe de Cáritas dado a conocer por Natalia estos días. En el caso del paro, se registra, en el caso de la población más vulnerable, un incremento 8 veces superior. El índice de paro alcanza el 73%. En general, la pobreza severa, dice Cáritas, se ha incrementado en estos últimos meses a raíz del confinamiento y el estado de alarma en un 30% de los hogares a los que ellos prestan asistencia, a los que ellos acompañan, como dice siempre Cáritas, pues en esta situación se encuentran, me lo va a decir mucho mejor Natalia que yo y así dejo de mirar papeles. ¿Cuántos hogares, Natalia? Bueno, pues a ver, como decías, este estudio lo que quiere reflejar en junio, a finales de junio podremos tener un panorama mucho más amplio de cómo ha impactado en general el COVID y de otros datos. Lo que hemos hecho ha sido una encuesta entre las personas que atiende Cáritas, representativa de 1,5 millones de personas, y que son las que hemos atendido el año pasado. Lo que venimos a decir es que al final todas las crisis, y esta es una más de las que hemos vivido, afectan mucho más a las personas más vulnerables. Los empleos que vemos que han podido sujetarse, aunque no estén funcionando del todo bien o no todos estemos contentos, pero a medidas como los ERTEs y otras medidas laborales excepcionales,
pues no son los empleos que tienen muchas de las personas que acompaña Cáritas. Estos empleos son muchas veces más precarios, más temporales. Las familias de las que hablamos son a veces familias monoparentales, con solamente una persona trabajando, generalmente trabajando temporalmente, con las dificultades que ha tenido el volver a tener a los niños en casa, y desde el minuto 1 han dejado de percibir ingresos hasta un total de 450.000 personas de las que residen en hogares que acompañamos. El hecho de no tener ingresos y no tener posibilidades de ninguna actividad económica en personas en las que muchas veces los lazos sociales son más débiles, o las posibilidades de acudir a familiares, y ahí pues meto también la posibilidad de que estas personas, muchas de ellas sean personas extranjeras, pues les hace pues caer inmediatamente y de una manera mucho más fuerte que la que hemos podido hacer los demás. También lo que hemos visto en este estudio, que es de pues, un grupo de población muy concreto, es que las condiciones del confinamiento pues, han sido mucho más duras. Muchas de estas personas viven en una vivienda inadecuada, en condiciones de hacinamiento, han tenido riesgo de perder sus viviendas por desahucios, han podido ser expulsadas de las viviendas porque estaban realquiladas sin contrato en una de ellas. Bueno, un poco lo que queríamos hacer llegar es que no todos somos iguales, aunque sí lo seamos para el virus, para las consecuencias de una crisis como la que hemos pasado y la que queda por llegar. Eso le iba a preguntar a Carlos Susías. Gracias por tu resumen, Natalia. Luego seguiremos hablando de los datos de Cáritas porque salen estadísticas muy interesantes, ¿no? Hay muchos parámetros en los que fijarse. A mí también me ha llamado mucho la atención lo de la brecha digital, ¿verdad? Que quienes estaban aislados antes ahora lo están todavía más, pensando sobre todo en quien no puede teletrabajar porque no tiene un ordenador o no tiene el teléfono móvil, y en los niños, qué importantes los niños siempre. Pero yo te iba a preguntar a ti, Carlos, por qué siente quien se dedica a luchar, quien ha hecho de esa vocación su profesión, quien lucha contra la pobreza. ¿Qué siente cuando se crean debates tan absurdos como hay que elegir entre la economía y la salud, ¿no? Cuando hablábamos, ahora estamos afortunadamente en otra etapa, pero cuando hablábamos del cambio de fase, ¿no? Entonces, porque la Comunidad de Madrid, porque estos debates al final, si no nos va bien económicamente, no estamos luchando bien tampoco contra el coronavirus, ¿no? Carlos, estás muteado. Me parece... A ver, perdón, sí. Ahora te escuchamos perfectamente. Bien. Muchas gracias. Es que las personas no viven esa dicotomía, ¿no? Las personas lo viven todo integralmente. Por supuesto, de lo primero que quieren es proteger la salud propia y de los suyos, ¿no? Muchas veces casi más de los tuyos que la propia, ¿no? Verdaderamente. Pero unido a eso está proteger la salud para seguir vivo, pero para seguir vivo tienes que alimentarte, tienes que tener un hogar, por lo tanto, es un todo, ¿no? Es verdad que hay momentos que tienes que tomar medidas drásticas, importantes, como nos ha ocurrido, de que hay que hacer ciertas cosas porque es importantísimo atajar ese ataque a la salud que estábamos sufriendo, pero también hay que tener en cuenta que hay que afrontar las consecuencias económicas que eso también tenía en ese momento, y de hecho lo estamos viendo que estamos estabilizando la crisis sanitaria porque no se ha terminado la crisis sanitaria, hay que seguir diciéndolo, que esto le queda mucho tiempo todavía, que vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus, ¿no? Con el COVID-19, esto no ha terminado, pero es verdad que lo hemos estabilizado, parece ser que lo estamos estabilizando, pero ahora tenemos que afrontar las otras dos crisis que nos vienen como consecuencia de la misma, la económica e inmediatamente la social, que va unida, ¿no? O sea, van las dos de la mano. Por lo tanto, no podemos hacer esas separaciones tan drásticas porque no son reales, ¿no? Verdaderamente. Y entonces hay que actuar en los tres frentes y que prácticamente al mismo tiempo. Y en estos momentos de crisis económica estamos viendo que las principales, todas las instituciones, incluso internacionales, están diciendo que hay que atajar rápidamente
la crisis social y la crisis económica, y además están mandando mensajes al mismo tiempo. Hay que salvar a las empresas, hay que salvar a los autónomos, pero también hay que salvar a las personas, ¿no? Verdaderamente, esto es una gran diferencia con respecto a lo que ocurrió en la crisis anterior, ¿no? Y eso es importante también poner en marcha. Parece ser que somos lentos, pero vamos aprendiendo, ¿no? Y algo aprendemos de experiencias pasadas. Tal vez como ha sido tan cercana, esto ha hecho que no la hayamos olvidado tan pronto, ¿no? En ese aspecto. Por lo tanto, tenemos que actuar en los dos focos. No, nos cegamos si no tenemos las dos cosas presentes al mismo tiempo, porque las personas lo viven todo unido. Es como cuando, muchas veces Natalia lo sabe perfectamente, cuando empezamos a hablar el problema y empezamos a separar problemas, ¿no? Una persona los vive todos, ¿no? Y los tiene todos al mismo tiempo, ¿no? No tiene de 9 a 10 tengo un problema de alimentación, de 10 a 11 tengo un problema de conciliación y de 12 a no sé cuántos tengo un problema de discapacidad. No, es una persona que tiene que tiene una discapacidad, que tiene un problema de alimentación, que tiene problemas de conciliación y lo vive todo junto, no lo vive por separado cada cosa de esto, ¿no? Por lo tanto, es una manera de enfocar las cosas de una manera distinta, ¿no? Isabel, ¿te atreves a pronosticar, la verdad es que es complicado lo que te pido, pero lo peor de la crisis socioeconómica, la emergencia sanitaria? Ya sabemos que estamos ahora, por fortuna, en una etapa más tranquila, aunque dice muy bien Carlos, esto ni ha terminado ni está cerca el final de la crisis del COVID-19. Pero la crisis económico y social... ¿está por verse todavía lo peor o lo peor ya ha pasado y coincide con las peores semanas del confinamiento, de la cuarentena y del estado de alarma? A ver, yo creo que está aún por verse lo peor, ¿no? Lo que, no sé, tengo esperanza, como decía Carlos, en que parece que hemos aprendido, ¿no? Y, por ejemplo, permitirme la licencia, el que esté al frente de la Comisión Europea una mujer, Ursula von der Leyen, que además en su llegada a la Comisión ya propuso una Europa verde y para las personas, y que ahora también la semana pasada, cuando hizo el enfoque de recuperación para la próxima generación de europeos, ya también hizo mucho énfasis en eso, ¿no? En que no olvidemos en las decisiones primero a las personas y cómo incluso la parte de la economía verde puede ayudar también a generar esa canalización para las personas, ¿no? Yo creo que sí que está aún por venir lo peor, porque, como decía Carlos, no sé si habíamos salido, yo tengo una viñeta de Forges muy, muy chula que dice: hemos llegado al final de esta crisis y es mogollón de gente enfrente a un precipicio, ¿no? Y yo creo que los puntos de partida de esta nueva crisis no son los de la anterior crisis. En la anterior crisis teníamos capacidad de ahorro, o sea, teníamos colchón de ahorro, había mucho empleo, se destruyó mucho empleo, pero había mucho empleo, y en estos momentos no había tanto empleo. Había mucho empleo precario, hay mucho empleo precario en estos momentos, incluso empleo marginal o empleo en B. Con lo cual sí que hay unas circunstancias para mí que me hace muy delicado. Yo soy súper fan, Natalia lo sabe, que por redes sociales se lo digo, de los informes FOESA que hace Cáritas, y los utilizo un montón para hacer tomar conciencia al mundo empresarial o al multiactor no social, de que al final que puede estar muy bien todo lo que podamos hacer más superficialmente, pero que hay causas que son deber de justicia social, ¿no? Y como que todos nosotros tenemos una corresponsabilidad por estas cuestiones, ¿no? Que está muy bien a lo mejor hacer cosas, pero tenemos que intentar garantizar que todos tenemos derecho a tener una igualdad de oportunidades, ¿no? En esa multidimensional que decía Carlos, ¿no? Y yo hay una cosa que me lleva dando vueltas, ¿no? Y es que mucho más tendremos que trabajar el tema de como decíais vosotros, ¿no? Natalia, en vuestros informes de la vinculación, ¿no? La sociedad desvinculada, ¿no? El año pasado en el informe FOESA se hablaba de una sociedad desvinculada,
y a mí me preocupa mucho ese tema, ¿no? Me está gustando bastante que se está todos los medios poniendo mucha visibilidad gracias al trabajo de instituciones como la de Carlos y la de Natalia, que están haciendo que la gente adquiera esa preocupación y esa vinculación con esos problemas sociales, ¿no? Porque sí que creo que lo peor está por llegar y es bueno tomar conciencia de que al final siempre hay una medida humana detrás de todas esas cifras, que es lo más importante, ¿no? Y eso es lo que me gustaría también que siempre tuviéramos en cuenta cuando nos planteáramos los modelos de salida de todas estas cuestiones, ¿no? Porque mucha gente dice post-COVID, yo no sé el futuro, lo que sí sé es el presente, ¿eh? Y el presente es con COVID y donde va a haber mucha gente que va a sufrir, o que vamos a sufrir, ¿no? Porque es verdad que ahora ya también esto nos toca muy de cerca y que no necesariamente, o sea, la exclusión puede llegarnos a cualquiera de nosotros, ya no es una cosa de banlieues de París o de marginales, sino que ya es cualquiera de nosotros en nuestro propio edificio. Déjame, Isabel, recordarles a las personas que nos están viendo cuál es el pronóstico, el impresionante pronóstico de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la destrucción que se espera de empleo en el conjunto de Europa. 12 millones de puestos de trabajo, 12 millones. Es demoledor, ¿no? En este contexto, gracias a los tres, nos habéis hecho una radiografía para empezar completísima, pero vamos a ir entrando ya en materia y en cosas tan importantes como el tema del ingreso mínimo vital, que al fin se ha aprobado después de muchas dudas, de muchas vueltas, dudas, ojo, no solamente por parte de los críticos, muchas dudas por parte del gobierno, ¿no? Porque anda que no se le ha dado vueltas solamente con el nombre de cómo lo llamamos, eso ya quiere decir que a lo mejor la parte PSOE del gobierno no tenía claro lo que tenía en su programa electoral la parte Podemos, y ha habido una demagogia y ha habido, pero ya tenemos en todo caso ingreso mínimo vital y me interesa muchísimo el punto de vista al respecto. Empiezo contigo, Natalia. Vosotros habéis dicho abiertamente que claro, que estáis a favor de ese ingreso mínimo vital, ¿no? Faltaría más. Lógicamente, o sea, nosotros llevamos ya muchos años trabajando y peleando por este ingreso mínimo vital. Yo tengo que decir que en la alegría de haberlo conseguido y en la vigilancia de cómo esto se va a poder llevar a cabo y va a poder realmente llegar a las personas que lo necesitan de una manera efectiva y qué efectos va a tener en ellos. Se hablan de muchas cosas, pero para nosotros es muy importante ver si eso es un empujón para poder salir de esa situación extrema de la que tú hablabas antes, y de dignificar su vida y de abrirles otras posibilidades que no sean la pura supervivencia. Pero en medio de esa, bueno, pues satisfacción y vigilancia, también yo tengo un sentimiento agridulce porque es verdad que el otro día en el Congreso de los Diputados, hablando con todos los partidos políticos, en las conversaciones que hemos tenido con muchos de ellos, con el tercer sector, con empresas, con muchos actores, todo el mundo está casi convencido, con matices, de que una medida así era imprescindible, necesaria y que nos lo jugábamos en el diseño y en la ejecución de esa prestación y de esa medida para que sea útil, para que sea eficaz y para que sea viable. Pero sin embargo nos encontramos en un tablero de juego, yo creo que el peor de los que he vivido en los últimos años. Muy difícil que se escuche la realidad sobre esta prestación y sobre la situación de las personas más alto que ese ruido que hay en torno a todo lo que tú dices, o sea, la polarización política que nos está matando, ¿no? Los críticos, o sea, el momento es de tal crispación que nos tiramos cosas en cara, pues eso, o sea, gente que estábamos de acuerdo, en la iglesia lo estamos viviendo y es una cosa siempre defendida y siempre estudiada, pero sin embargo ahora, como todo se atrapa políticamente desde el minuto uno, pues esto parece que es una batalla entre unos y otros y en realidad es una batalla para sacar de la situación más indigna y más vulnerable pues a ese número de personas.
Ojalá sea ese millón. 850.000 familias, ¿no? Que al final el objetivo quedó, en un primer momento se habló de 1 millón y bueno, al final ha quedado establecido en eso, ¿no? El objetivo. Carlos Usías, el problema está, lo que a vosotros os preocupa es que las comunidades autónomas, con esto de que hay que coordinar el IMV, el ingreso mínimo vital, con las autonomías, al final hagan dejación, ¿no? Yo creo que es una de las preocupaciones tuyas y de tu plataforma. No, sí, y del sector en general, supongo. Sí, de prácticamente todo el sector. Una observación antes de entrar en esto, porque el comentario que ha hecho antes Isabel, referente a que tenemos al frente de la comisión a una mujer, a Ursula von der Leyen, es oportuno. Decir también que hace 5 o 6 años quien construyó la primera idea del ingreso mínimo vital fue otra mujer. O sea, verdaderamente fue María Luisa Carcedo, que reunió a un montón de expertos para hacer la primera propuesta desde el ámbito de lo político, porque es cierto que desde el ámbito de lo social, desde Cáritas, EAPN y otras entidades, llevábamos ya muchos años trabajando en ese ámbito, pero decir que también fue una mujer. Generalmente, que esto es una buena idea. Justo es decirlo. Es una buena idea también de una mujer, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Vamos a ver, por supuesto, yo soy de los que, como dice Natalia, estaban contentos, ¿no? con la aprobación de esta medida. Y además esto es una batalla, Natalia ha dicho que es una batalla para la gente que está en peor situación, y es verdad, pero ojo, es una batalla a favor de todos. Esto no es una batalla que no perjudica a nadie, que nos va a beneficiar a todos. Eso hay que tenerlo en cuenta y ahora lo podremos explicar porque esto tiene su explicación. Y a lo que me preguntabas, Susana, estábamos preocupados porque la llegada de este ingreso mínimo vital, hay que tener en cuenta que en España teníamos 19 sistemas de rentas mínimas, uno por comunidad autónoma, Ceuta y Melilla, y luego teníamos el estatal con sus peculiaridades o sus sistemas, ¿no? Resultado, como la Unión Europea nos venía diciendo de forma educada desde hace varios años, teníamos un auténtico carajal de sistemas de rentas mínimas. O sea, primeramente no se podían hablar entre ellos, no eran portables, no había relación entre el estatal y los de las comunidades autónomas, por supuesto entre ellas ni narices, cada uno tenía un sistema de acceso distinto y, en definitiva, luego además teníamos que las personas en situación de pobreza tenían que hacer poco menos que una gincana para llegar a acceder al sistema. Y además eran muy desiguales. Los sistemas de comunidades autónomas que tenían un nivel de cobertura del 4% a otras que tenían un nivel de cobertura del 98%. O sea, era una cosa totalmente extrañísima, ¿no? Estoy hablando en pasado cuando es el presente, ¿no? O sea, tenemos una cosa realidad de ahora porque todavía no tenemos los primeros exactamente, ¿no? Del ingreso mínimo vital, no ha dado tiempo. Exactamente, pero es la realidad actual, ¿no? Pero en eso estaban dedicando 1.500 millones de euros, ¿no? Que para mí sigue siendo una cantidad muy respetable, ¿no? Es una cantidad muy importante, ¿no? Y lo que estábamos planteamos las entidades sociales del tercer sector, es que ese dinero venga a mejorar, que se mantenga para mejorar el sistema de rentas mínimas estatal que se está creando, el ingreso mínimo vital. Es decir, este aparece como una base total, una base general para todo el Estado, para toda España, y entonces en cada comunidad autónoma, atendiendo a las circunstancias de cada territorio, pues que o bien se complemente para que sea un poco más alto, porque en algunas comunidades autónomas ya está mucho más arriba que esto, ¿no? Y en otros casos pues habrá que hacer medidas complementarias para mejorar la situación de las personas. Es decir, que esta llegada de recursos no sea para aligerar las arcas de las comunidades autónomas que lo puedan dedicar a otras cosas que posiblemente también hagan falta, pero que por una vez en la casa del pobre tengamos una alegría, ¿no? Es decir, que lo que llega se une a lo que ya está. No que lo que llega, no que se vaya por la otra puerta, ¿no? En ese aspecto. Es decir, lo que estamos defendiendo es eso, es que se hagan esas medidas complementarias, porque hay comunidades autónomas que además de estar por debajo del ingreso mínimo vital, el nivel de cobertura es ridículo. Y permitirme la expresión, porque es que es así, ¿no? Y el ingreso mínimo vital, el gobierno se ha planteado de que va a haber 850.000, 1 millón... No tienen ni idea de cuántos va a haber, no lo sabemos nadie. Verdaderamente, cuando empiezan a llegar, sabemos que estará en torno a esas cifras, pero ya veremos a ver cuánto hay, porque al crearse como derecho subjetivo, todas las personas que cumplan las condiciones tendrán que hacerlo. Y en estos momentos,
ni siquiera desde los servicios sociales básicos, ¿no?, se sabe exactamente cuánta gente hay, porque también había mucha gente que estaba desincentivada a ir a los sistemas públicos porque simplemente el nivel de cobertura era imposible y una auténtica gincana para poder llegar a tenerlo. Por lo tanto, vamos a ver hasta dónde llega, que es verdad que puede estar en esos términos. Y francamente, esto actúa sobre la pobreza severa. Esto hay que dejarlo muy claro. El ingreso mínimo vital no va a sacar de la pobreza absolutamente ni a una sola persona, a nadie, ni a un hogar. Lo que sí va a hacer es evitar o aminorar mucho el sufrimiento de millones de personas, porque la pobreza severa es sobre la que va a actuar, ¿no? Y entonces va a permitir que estas hogares, familias, unidades de convivencia, como lo queramos llamar, que estas personas tengan unos mínimos, como dice Natalia, de dignidad, y que les permita verdaderamente poder preocuparse y ocuparse de un proceso de desarrollo familiar y personal de una manera mucho más tranquila, entre comillas, partiendo de que van a estar siguiendo entrando en pobreza, pero no en el nivel de desesperación que en estos momentos tenemos a muchísimas personas en España. Isabel, hay dos peros fundamentales que se pone, bueno, tres, yo diría tres peros que se pone a este IMV, a este ingreso mínimo vital, sobre todo comparándolo con sistemas parecidos en los países de nuestro entorno, que obviamente ingreso mínimo vital no va a existir solo en España, que también parece que estamos inventando la pólvora. El ingreso mínimo vital está vigente en un montón de países, pero sí es verdad que ha llamado mucho la atención el que no tenga deadline, que no haya fecha de caducidad. Esto es, los que defendían que tenía que ser temporal, pues al final no va a ser temporal. Luego preocupa mucho que desincentive la búsqueda de empleo por parte de los beneficiarios de esta renta, de este ingreso, y luego también en el caso de los extranjeros, en el caso de los inmigrantes, un posible efecto llamada. Me gustaría mucho conocer tu opinión primero, que te toca a ti ahora el turno de la palabra, pero luego también, claro, la opinión, escuchar a Natalia y a Carlos. Yo creo, o sea, he estado mirando un poco experiencias de otros países, ¿no? Creo que Finlandia fue el país que hizo un estudio como muy a largo plazo de cómo esas rentas vitalicias o estas rentas afectaban, y no hay una correlación directa entre la desincentivación a buscar empleo, ¿no? Porque, como estaba diciendo Carlos, no es un... O sea, no permite tener un ritmo de vida espectacular, ¿sabes? ¿No? O sea, más bien lo que hace es incentiva, dijéramos, hace como una caricia emocional de dignidad, de tener derecho a una mínima dignidad a todos para poder tener un empujoncito y ánimo para buscar empleo, incluso, ¿no? Para decir, porque es compatible, además, esto es importante. Es compatible. Es compatible, claro, con yo no me conozco técnicamente el detalle de la cuestión, no sabe más Carlos y Nuria, pero yo diría Natalia, que yo diría que eso, al contrario, incluso en términos económicos, eso supone también una activación del consumo. Ya sabemos que la teoría básica de la economía es el consumo y la inversión. Creo que la inversión va a ser bastante, vamos, en los próximos años vamos a tener otra vez un freno, unas riendas puestas en la inversión, seguramente, muy estimulada por lo público y que tendrá que venir de fondos europeos y que se trasladen en lo público, con lo cual también no podemos dejar que el consumo interior vaya a la baja. No, tampoco estoy diciendo que con el ingreso mínimo vital de estas familias se recupere el consumo de la economía española, ¿no? Pero creo que todo sea uno de los leitmotiv, claro. Pero sí que creo que no es para nada justo que en un país avanzado como el nuestro, no pobre, porque nosotros no somos un país pobre, pero que tenemos altas tasas de pobreza. Y cuando estuvo aquí el comisionado de pobreza de Naciones Unidas ya nos lo dijo, ¿no? No se corresponden los niveles de crecimiento y de ser un país rico dentro de los países avanzados del mundo con las tasas de pobreza que teníamos en España. Y eso era antes del COVID, ¿no? O sea, quiero decir que como vosotros decíais, ¿no? Hay una exclusión social que se enquistaba, salía en el informe de FOESA del año pasado, y claro, este enquistamiento ha hecho volquete ahora con el COVID.
y no es justo no poder garantizar un mínimo de dignidad a esa población. En todo caso, Natalia, estoy ya contigo. Espérate, que no te escuchamos, Natalia, perdona. ¿Estás muteada ahora o no? No, estoy bien. Ah, no, vale, perdóname, a lo mejor era yo quien no te escuchaba nada más. No, que quería poner la tilde en estos dos aspectos, en el tema del efecto llamada, del posible efecto llamada, que dicen los más críticos con la medida, y luego eso con esto que es lógico que sea una preocupación, ¿no? Que no se trata de que el ingreso mínimo vital desincentive la búsqueda de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo habéis valorado vosotros y cuál es vuestro punto de vista en Cáritas? Nosotros, por supuesto, pensábamos que es fundamental en su diseño que fuese compatible con el trabajo, porque no se trata de pensiones para personas que no puedan trabajar, aunque es verdad que hay muchas personas que van a recibir el ingreso mínimo vital que no están en unas condiciones de empleabilidad óptimas por muchos motivos. Es que de hecho la vinculación, disculpa un segundito la interrupción, es con las pensiones no contributivas. El ministro Escrivá lo ha dejado clarísimo, ¿no? Ese es el referente, ¿no? Eso es. Entonces, nosotros lo que pensamos es que es bueno que sea compatible con el empleo. Creemos eso, que va a dar la tranquilidad para buscarlo y que si ya recibes esas prestaciones, además tienes que hacer una declaración del impuesto de la renta porque va a ser obligatorio, aunque eso luego ya veremos cómo se desarrolla. Bueno, pues también te va a servir para un incentivo para entrar en el sistema, que al final también para nosotros es importante, porque el empleo yo creo que nos sirve para dignificarnos, para darnos dinero y para la inclusión social y la participación en la vida económica y social. Entonces, creemos que todo esto lo que puede ser es un aliciente para muchas de estas personas. Y tampoco se ha demostrado ni ahí ni en otros países donde hay un ingreso mínimo vital compatible con el empleo, que haya habido menos empleo. O también en el ingreso mínimo del País Vasco, que también lleva muchos años, y en otros de algunas otras comunidades autónomas. Entonces, bueno, no tenemos constancia. De lo que sí tenemos constancia es de que los niveles de desempleo en España están muy lejos de estar en el cero y en el empleo total. Entonces, si no podemos garantizar ingresos vía empleo para todas las personas, tendremos que complementarlo con alguna otra medida. Y desde luego trabajar porque haya más empleo, porque yo creo que la creación de empleo es lo que tiene un efecto llamada, porque las personas que vienen a España vienen a trabajar. Algunas trabajarán en negro, que decíamos antes, en economía sumergida, en empleo informal. Decís en el tercer sector, sí. Economía sumergida, decimos en términos económicos y generales. Claro, lo que pasa que, economía sumergida puede ser hacer un trabajo sin factura, dar unas clases particulares y que no te lo paguen, pero puede ser empleos o sectores que necesariamente, o que habitualmente se hacen fuera de todo contrato y de toda ley, con una informalidad que muchas veces viene obligada por la irregularidad de estas personas y por el círculo vicioso a veces de la pobreza. Creemos que esto también lo va a hacer. Y creemos que en España, cuando hay crecimiento, vienen personas inmigrantes, lo decía Carlos otro día en el Congreso, y cuando hay crisis, no vienen personas inmigrantes. Y no es que no vengan porque no había un ingreso mínimo vital, sino que no vienen porque no pueden hacer un proyecto de vida en España, se irán a otro lado. Entonces, el efecto llamada es ojalá, si hay efecto llamada y mucha gente quisiera venir a España, que son gente joven, que son gente que quiere hacer un proyecto de futuro, pues vendrían, porque aquí es un sitio donde invertir tu vida e invertir tu trabajo. Efectivamente. La gente no viene a cobrar una pensión. Y la otra cuestión... Era esto, no, me has contestado perfectamente a todo, claro, sí, hablábamos del tema temporal o no temporal, sí. Y esto aquí se lo voy a dejar a Carlos, sí, porque es lo que menos claro me ha quedado, de por qué no se le ha puesto fecha de caducidad al ingreso mínimo vital. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay otras medidas parecidas en otros países que sí tienen esa fecha y habría estado más vinculado con el momento que nos ocupa, ¿no? Con el momento COVID.
No, y bueno, eso y casi todas las comunidades autónomas lo tienen así en estos momentos, ¿no? Claro. Y lo que hacen es que cuando termina ese periodo, a la gente, a la persona o a la familia se la dejas en nada y la mandan a Cruz Roja, a Cáritas o la mandan a cualquier otra entidad. Y entonces cogemos nosotros, nos dan unas subvenciones para que los mantengamos con una subvención hasta que pasan unos meses y vuelven a engancharse otra vez al ingreso mínimo. O sea, verdaderamente es que nos hacemos trampas al solitario. Es que nos hacemos trampas al solitario. O sea, Ahora, lo normal es que mientras que dure la situación de carencia, tiene que estar el sistema que lo protege, ¿no? Y hay que tener en cuenta, Natalia lo ha apuntado ya, ¿no? De las personas en situación de pobreza, en pobreza severa, prácticamente están divididas en un 30 y un 33%. Hay un 30% que tienen empleo. Es decir, que lo que necesita esa gente, esas personas, es un mejor empleo, ¿no? O de más calidad, pero que están en pobreza severa teniendo empleo, ¿eh? Que conste, que tenemos un 30% así. Luego tenemos otro 32% que son personas que no tienen empleo, entonces que son empleables, que necesitan estas medidas que para tener empleo, pero luego tenemos un 36% que no son empleables. Es decir, que no es que estén en desempleo, es que no son empleables por distintas circunstancias. A estas personas, ¿qué plazo le ponemos? ¿Y cómo se hace? Por lo tanto, la medida tiene que estar adaptada a las circunstancias, mientras que se mantengan las circunstancias, se mantiene esto. Si tú vas al sistema de salud, no te dicen, ¿tiene usted un cáncer? Bueno, pues tiene usted 6 meses para curarse. A los 6 meses le quitamos el tratamiento. Eso no se dice. No se le ocurre a nadie decir semejante barbaridad, ¿no? Y estos límites arbitrarios que es según se le ocurra a uno o a una, ¿no? Que ha dicho, pues va a ser, aquí van a ser 2 años, aquí va a ser 6 meses, aquí va a ser 8 meses. Claro, cada uno, según se le ha ido ocurriendo a la comunidad autónoma de turno. Eso no puede ser. Lo normal, esto tiene mucha mayor racionalidad. No, pero Carlos, sería un poco por romper, por hacer, enseguida te doy la palabra, Natalia, discúlpame, pero por hacer un poco de abogada del diablo, sería un poco lo mismo que los ERTE, ¿no? Que ahora se está hablando de prolongarlos hasta septiembre y el gobierno incluso ha dejado la puerta abierta a hacerle caso a la patronal que quiere llevarlos hasta el conjunto del año 2020, ¿no? Hasta diciembre, porque la medida realmente está funcionando, igual que está protegiendo también a muchos trabajadores en Alemania, en Italia, y entonces pues sería más o menos con ese ejemplo. Pero es que no es lo mismo, Susana, porque estamos hablando porque esto es una medida de carácter estructural. O sea, aquí ha llegado la crisis y hemos tenido que cerrar las empresas de golpe, ¿no? Y eso ha una caída impresionante. Pero los pobres que tenemos que hay en estos momentos estaban antes del 2008. Después del 2008 aumentaron bastante. Y ahora con esta crisis van a aumentar muchísimo más. Esto es estructural. O sea, antes del 2010 ya teníamos 10 millones de personas en situación de pobreza y en pobreza severa 2 millones. 2 millones y pico. Y ahora tenemos, antes de entrar al COVID teníamos 2.600.000, ahora estaremos en Dios sepa cuántos. No, solamente con los datos de Cáritas, con la experiencia de las familias que ellos acompañan, ya es una auténtica... Por lo tanto, tenemos un problema estructural, tenemos que dar una respuesta estructural. Es verdad que con el tema de la crisis, es que esta pobreza no la genera esta crisis. Esta crisis la hace más intensa y más extensa, como ocurrió con la anterior. Pero no lo genera, esta crisis no genera 4 millones de personas en situación de pobreza severa, sino que la ha aumentado, o sea, ha llegado hasta, pero ya teníamos nuestros 2,5 millones o casi 3 millones, por lo tanto... Está muy claro el argumento, la diferencia entre coyuntura y estructura. Natalia, ¿qué vas a decir? No, un poco iba a decir eso, o sea, era que decir que en esos países en los que hay un límite, el problema estructural del desempleo no es como en el nuestro, es que hay países que tienen un 1% de desempleo. Y es que España tiene muchísimo más, entonces no podemos ponerle a la gente un reto que no sé si es como curarte un cáncer, pero un reto de tú tienes que ser capaz de encontrar trabajo en este mercado de trabajo en este plazo de tiempo. Ahora está muy bien que sea posible con el empleo, que tiene no como condición, sino como derecho que participes de un itinerario y de un acompañamiento de inclusión, porque todo el mundo tiene que tener derecho a trabajar,
pero si no lo logramos entre los servicios de empleo, las entidades sociales y la persona que se pone en marcha, le castigamos a él. Yo creo que el problema es de todos, el problema es de todos. Entonces, en ese sentido, habrá que ver cuál es la viabilidad y si conseguimos que un número máximo de personas en España, de las más empleables, se puedan incorporar al empleo, tendremos más dinero para tener unos servicios públicos de empleo y unos sistemas de protección social mejores y mayores. Es que vemos eso, países en los que las ayudas por hijo a cargo son de 200, 300 euros cada hijo y aquí máximo son 150 euros, da igual los hijos que El caso de Alemania, puedes decirlo perfectamente porque hemos conocido el plan de Angela Merkel de esta misma semana y lo hemos comentado mucho, ¿no? Entonces, al final se trata de unas medidas de protección social que no son incompatibles con crear empleo. Al revés, cuanto más empleo haya, más medidas de protección social podremos tener o medidas más protectoras y ojalá para menos personas, pero que sean de verdad protectoras. Y lo que nos interesa, yo creo, a todos es tener una sociedad en la que la desigualdad y la pobreza sean tan pequeñas que permitan hablar de justicia social, de paz social, de equilibrio y de un montón de cosas. No queremos inflar la bolsa de gente que pide el ingreso mínimo. Cuantos menos sean, mucho mejor. Yo, solo por decir, para mí lo malo del ingreso mínimo vital es que ha tenido que venir una pandemia para instalarlo en España, pero el ingreso mínimo vital... Bueno, lo malo no, lo bueno en este caso, ¿no? Bueno, pero no hay mal que por bien no venga, dice la sabiduría popular, Isabel. El tema es que ahora se ha generado una discusión muy maniqueada, ¿no?, alrededor de esta cuestión, porque este ingreso era necesario antes, muchísimo antes, ¿no? O sea, nosotros ese nivel de desigualdad que tenemos es increíble, ¿no? Increíble que en una comunidad autónoma como Madrid tengamos el municipio más rico y casi más pobre de España, ¿no? O sea, eso ya dice mucho, ¿no?, de cómo somos, de lo mal gestionado que tenemos la distribución en España, ¿no? Y desde luego estoy con vosotros que esto no es para mí no es un tema, lamentablemente, ojalá no fuera así, pero esto es un tema estructural en España, no es un tema coyuntural. No puede, y además eso es bueno para nuestro país, ¿no? Y ojalá todo el mal que tengamos sea el efecto llamada. Ojalá, porque yo creo que si hacemos una estadística de qué países tienen más efecto llamada, te digo yo que no creo que sea España el que tiene más efecto llamada. Serán aquellos, si acaso, donde tienen mejores posibilidades de tener un futuro digno, ¿no? Nos quedan poquitos minutos de debate. Madre mía, llevamos hablando 43 minutos y se nos ha pasado volando. Eso es buena señal y seguro que le ha ocurrido lo mismo, no a la moderadora solamente, sino a las personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Quiero hablar de las empresas. Es que, claro, tengo muchos temas y veo que nos vamos quedando ya sin tiempo. Se puede decir, Isabel, que la RSE ha observado un antes y un después por ocasión de la pandemia. El compromiso de las empresas y lo que hemos visto de cambio de procesos productivos, una implicación espectacular. ¿Esto ha producido una gran transformación en la RSE o a lo mejor desde fuera es fácil exagerar un tanto? A ver, yo creo que el COVID ha sido como una palanca para que empresas que estaban preparadas pudieran saltar rápidamente a demostrar su verdadera responsabilidad social, ¿vale? Su verdadero compromiso. Pero hay un tejido empresarial muy grande, ¿sabes?, en nuestro país. Yo lo que sí creo es que ahora, después del COVID, será vergonzoso si no tienes un compromiso social muy bien articulado en todos tus ámbitos o círculos de acción, círculos de influencia en personas, ¿no? Tus personas interiores, tus personas en tus cadenas de proveedores. O sea, ahora ya no habrá excusas. Después del COVID, y eso me gusta, que Natalia y yo, que nos conocemos de hace mucho con estas cuestiones de tratar con empresas, hasta ahora podía haber sido un tema más superficial. Ahora va a ser un tema de propósito y de autenticidad de ser una empresa moderna en los tiempos actuales, ¿no? No sé si estabais muy al tanto, pero yo diría que los últimos 2 años, más o menos, año y medio, 2,
ha habido todas unas corrientes de tendencia en el mundo empresarial de manifiestos de grandes CEOs a nivel americano, europeo, de Davos, un nuevo capitalismo, una nueva forma de liderar y tal. Pero al final se podían quedar más en papel y esa velocidad podía ser un poco a lo mejor incluso frustrante para los que llevamos tanto tiempo empujando estos temas, ¿no? Pero este COVID nos ha hecho que esto adquiera una velocidad muy grande. O sea, que decir que las bases estaban ya desde antes, ¿no? Porque yo creo, Natalia, que esto va a seguir siendo lo mismo de siempre. O sea, dimensión interna, dimensión externa, personas, medio ambiente, pim, pum, pam, pam. Lo que pasa que eso requerirá que se valorará, yo creo, a las empresas y a los líderes empresariales también, que eso es muy importante, ¿no? Que para mí la gran diferencia podría ser esta, ¿no? Que han tomado esa cuestión de la responsabilidad social los líderes empresariales. Hasta ahora quedaba mucho en las áreas de responsabilidad social, en las áreas de comunicación, y en estos momentos ahora han sido los propios líderes empresariales que han querido demostrar ese liderazgo, ¿no? Y creo que un gran problema que tiene este mundo es el problema del liderazgo y creo que eso nos da para otro debate, ¿no? De la falta de liderazgo para la reconstrucción social, ¿no? Porque, y me consuela que al menos algunos líderes empresariales sí han sabido dar la talla. Espero que continúen, porque, como hemos dicho, lo peor viene ahora. O sea, quiero decir, la crisis sanitaria no ha desaparecido, porque la gente pensamos que estamos en un escenario post-COVID y estamos en un escenario con COVID. Y esto es lo que tenemos que gestionar, el escenario con COVID y prepararnos para el post-COVID. Y que además todo esto nos sirva para ser mejores ciudadanos o empresas ciudadanas o lo que sea, pero esa conciencia ciudadana, ¿no? Que este momento nos sirva para permear de verdad esa conciencia de comunidad y de ciudadanía, ¿no? Que tanto en las empresas como en todos nosotros, ¿no? Ya que me lo sirves en bandeja, esto casa perfectamente, como saben los seguidores de nuestra recién nacida, todavía es muy jovencita, la Fundación Transparencia y Opinión, pero estamos exactamente en esa onda, por eso para nosotros la participación es absolutamente clave, por eso nace precisamente, es una de las principales razones de ser de nuestra fundación, de la Fundación Transparencia y Opinión, a cuyo consejo asesor pertenezco y me honro de ello. Natalia, sobre las empresas, es importante esto que estaba diciendo Isabel, ¿no? Es verdad que en España no estábamos acostumbrados a que los CEOs fueran los que se pusieran en el front office, ¿no? Del compromiso social y en esta pandemia se ha hecho, por no citar nombres porque quedamos mal con muchos otros, pero hemos visto líderes empresariales de primerísima división ahí llevando las riendas, ¿no? Sí, nosotros desde luego valoramos muchísimo y trabajamos muchísimo con la colaboración con empresas como medio de transformación social, aparte de compromiso y de colaboración, y creemos siempre que no todo tiene que ser lo público, al revés, tiene que haber un espacio para la colaboración privada que es importantísima, y yo creo que en este momento la colaboración de las empresas les ha tocado muy personalmente porque su actividad ha sido afectada, también su cuerpo, sus empleados, las personas del entorno más cercano. Y yo creo que era un momento para dar la cara y que lo han hecho bien. Esperamos todos que esto continúe. Y también que ese liderazgo de los líderes de las empresas se ha transformado, yo creo, en una cosa que para nosotros en Cáritas es clave, que es el contagiar en las empresas también a los empleados. Que los empleados de las empresas vayan a su empresa sabiendo que también es un lugar desde el que participar en otros ámbitos de la sociedad. Que no solo su trabajo cuenta, sino también lo que su empresa hace por ese entorno. Y eso es importante porque las personas pasan muchísimo tiempo en la empresa, tienen un montón de relaciones y de ámbitos de su vida relacionados con sus compañeros de trabajo, con el resto de la empresa, y ¿por qué no la solidaridad, el acordarse de los demás, el tener gestos que signifiquen algo para las personas que más lo necesitan? Yo creo que eso también pues va a ser un plus, o sea, que no va a ser una opción. Mucha gente va a querer trabajar en una empresa y seguro que los mejores van a querer trabajar en una empresa que sea comprometida, que tenga un espíritu de transformación social y que se comprometa con su comunidad
de una manera pues muy real y también haciéndolo saber a toda la compañía. Y me ha parecido que sí que se han producido muchos de esos movimientos. Eso es maravilloso. También los clientes, ¿eh? Cuando nos acercamos a una empresa empezamos a mirar cosas que antes no mirábamos. Y yo creo que a partir de este momento que somos todos más sensibles hacia este tipo de asuntos y este tipo de problemáticas, si tienes que elegir entre producto A, producto B y tienes una empresa que lo ha dado todo durante la pandemia y otra que no, o no lo sabes, vas a elegir el producto de la empresa A, ¿eh? Porque la sostenibilidad, que ya no es solamente sostenibilidad ambiental, sino en todos los ámbitos, ha calado afortunadamente o va calando de una manera muy profunda en la sociedad y quizá este escenario lo esté acelerando todavía un poquito más, esté acelerando ese proceso. Carlos Usías, acabo contigo. Me decías antes de que iniciáramos la videoconferencia que vuelves a la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados el lunes, me parece, ¿no? Eso sí. Es que les gustó lo que dijiste el último día. ¿Qué vas a contarles? ¿O nos puedes avanzar un poco? Y sobre todo, ¿cómo has visto? Bueno, Natalia también estuvo en la comisión, lo decíamos, pero ¿cómo has visto la voluntad de llegar a acuerdos? Y cómo has visto, más allá del ruido mediático, del ruido político y de todo lo que lo ensucia, esa necesaria comisión que ha echado a andar en la Cámara Baja? Bueno, yo no sé, imagino, no sé lo que opina Natalia, pero tengo la sensación de que nos trataron con muchísima educación y con yo creo que con cariño, ¿no? Verdaderamente nos trataron muy bien, ¿no? Así con lo cual, es verdad que allí era imposible adivinar, ¿no? O imaginar que en otros momentos hay esas cosas que algunas veces vemos por televisión, porque fue bien. Me llaman al grupo de la Unión Europea, ¿no? Para ver un poco también lo que significa las políticas de la Unión Europea, lo que pueden significar para España, lo que tiene que hacer España con respecto a Europa, lo que tenemos que hacer en Europa. Bueno, esa es de lo que yo quiero hablar, ¿no? De las consecuencias de lo que está haciendo Europa y de lo que tiene que hacer España también en Europa y cómo tenemos que actuar aquí desde la óptica de la organización a la que pertenezco, claro, que es una red de miles de organizaciones sociales que nos preocupamos de los temas de pobreza y exclusión social. Y por ahí voy a ir, o sea, que verdaderamente también voy a ver de las necesidades de equiparación en todos los ámbitos, ¿no? De gasto social, de armonización fiscal, etcétera, ¿no? Es decir, que la necesidad verdaderamente de estar más cercanos a nuestro entorno más inmediato, ¿no? Yo creo que tenemos unos grandes retos, pero también es una gran oportunidad, ¿no? Tenemos una gran oportunidad de salir de una manera distinta. Va a ser, como ha dicho Isabel, viene lo duro, lo más duro, lo vamos a ver ahora. Todavía estamos viviendo un poco el espejismo del confinamiento, pero cuando pase este espejismo, pues vamos a ver la realidad. Y es verdad que algunas de las medidas que se están tomando en España y en toda Europa pueden hacer que el dolor sea menor, pero eso no quita que vaya a ser muy complicado. Solamente permite una pequeña cosa sobre el tema de las empresas. Por favor, sin problema ninguno, que además al final has hablado yo creo que el que menos, por favor, te escuchamos encantados. No, solamente una cuestión, compartiendo todo lo que habéis dicho las tres, porque lo comparto plenamente, y además sí poner en valor lo que hacen esas pequeñitas empresas, ¿no? O esos autónomos, que muchas veces ellos no tienen responsabilidad social corporativa, ellos simplemente ayudan y ya está. No otra cosa. Es verdad que a lo mejor sería necesario tener algún sistema desde el ámbito empresarial que les orientase, les ayudase, les informase para que optimizasen eso que hacen, pero hay mucho pequeño empresario, mucho autónomo que se vuelca en hacer cosas por su comunidad. Algunas son cosas muy pequeñitas, pero ahí está. Y lo hace no por responsabilidad social corporativa, permitidme la expresión, lo hace porque quiere ayudar a la gente que tiene al lado, ¿no? Los empresarios son parte de la sociedad. Es que algunas veces lo hemos tratado como si fuesen un ente, como si hubiesen caído desde Marte, ¿no? Pues no, mire usted, son ciudadanos y ciudadanas y demás. Y es verdad que esto que estamos viendo, que los CEOs hayan liderado y demás, eso sí es verdad que tiene una imagen de emulación, ¿no? Eso no solamente lo que hacen ellos y para sus propias empresas, que por supuesto les viene bien, y no digamos ya para la sociedad, sino para esos pequeños empresarios ven que esa es una dirección, ¿no? Pues entonces yo también pediría un poco de apoyo, ayuda para que esta gran cantidad de pequeños empresarios autónomos que tienen esa vocación lo puedan hacer con la mayor eficacia, ¿no? Y que no se desanimen y que sepan, por supuesto, que lo que hacen, aunque sea poquito, vale mucho.
Bonito eso que dices, es inspirador. Y seguro que toman buena nota las personas que han seguido este gratísimo debate y me parece una estupenda manera de acabar. Carlos Usías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy ilustrativo, hemos aprendido un montón de tu mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y yo he aprendido también un montón de vosotras. Gracias. Gracias, Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas. Gracias por ese informe. Al final, bueno, hemos hablado continuamente del informe, pero fíjate que yo tenía intención de comentar algunos de los datos, algunas de las estadísticas, pero bueno, ya nos has dicho además que vais a sacar otra radiografía en los próximos tiempos, así que estaremos muy pendientes. Gracias por tus reflexiones, por tu trabajo y por tu manera de ser y de estar, Natalia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, encantada, un placer estar aquí. Y lo mismo le digo a Isabel Roser, que te he dicho Roser, pero tú eres mallorquina, con lo cual se dirá más Roser que Roser, ¿verdad? No, es Roser. En sí, catalán vale, es Roser. Pero mira qué diferencia, como lo dice ella, Roser. Yo perdóname, claro. Pero catalán no, hasta ahí no llegamos. Es un idioma para la intimidad, no te preocupes. como dijo aquel. Muchísimas gracias, Isabel. También ha sido un auténtico lujo tenerte con nosotros esta tarde-noche de viernes. Muchas gracias. Y a los amigos que siguen nuestros debates. ¿Ibas a decir algo, Isabel? No, a vuestra disposición siempre, que un placer también y no se me ocurría mejor manera que de pasar un viernes tarde-noche. Muchísimas gracias. Y a vosotros, amigos, pues que sigáis atendiendo a nuestros debates, a nuestras actividades, a nuestras entrevistas, porque cada vez estamos creciendo más, crece la pequeña familia de la Fundación Transparencia y Opinión y cuantos más seamos, pues más cosas podremos hacer en beneficio de la sociedad. Un auténtico placer. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, gracias. Adiós.